que el plan original, el plan principal, original de Dios, era que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se viviera el mismo reino del Nuevo Pacto. En la aplicación de la ley, del espíritu de la ley, y no en la letra de la ley. Cuando ellos aplicaron la letra de la ley, convirtieron el Antiguo Pacto en una religión. Ellos debieron ¿qué? Vivir el espíritu de la ley, guiados por el Espíritu de Dios para ser vivificados. ¿Y qué hizo la letra de la ley? Los mató. Por eso es que la letra de la ley mata. Por eso las iglesias que todavía viven conforme a los legalismos matan a la gente, ¿sí o no? Los condenan y los tienen ahí años, sentados años allí, porque aplican la palabra conforme a la letra y no conforme al espíritu de la letra de los principios, en este caso los principios eternos del reino. Entonces, eso se llama legalismo religioso, de la subcultura religiosa. El plan de Dios era convertir a Israel en un reino de sacerdotes. Es decir, convertir a cada uno en un rey y en un sacerdote al mismo tiempo. Es decir, lo que él tenía planeado hacer en el nuevo pacto con Cristo, él lo quería experimentar como un periodo de prueba. Mi periodo de prueba va a ser con una nación que escogí de mi amigo Abraham, y con él, con su descendencia, con su nación, yo voy a hacer, la casa modelo de la urbanización. Es decir, el modelo que yo quiero hacer de reino, quiero practicarlo con la nación de mi amigo Abraham. Quiero que esa nación sea un reino de ¿qué? De sacerdotes y de gente santa, o de una nación santa. Pero ¿qué hicieron ellos? Convirtieron ¿qué? El antiguo pacto en una religión llamada el judaísmo. Y a su vez, dividieron en la religión del judaísmo en tres ramas. Primero los fariseos. Ellos pertenecían a la clase popular que vivían según el legalismo religioso. Luego encontramos los saduceos, que eran la clase noble o aristócrata. Y ellos, la mayoría de ellos eran sacerdotes. No creían en lo sobrenatural. No creían en las manifestaciones sobrenaturales como la resurrección de los muertos. Y encontramos un tercer grupo, que son los esenios, quienes eran revolucionarios. Ellos creían que el Señor iba a venir como un general militar para libertar a Palestina, que Israel en ese momento no llamaba Israel sino Palestina, y que los iba a libertar del yugo romano militarmente. Entonces, ellos esperaban un Jesús que, como David, es decir, militar. Esa era la creencia de los esenios. Entonces, una religión llamada judaísmo, que a su vez se había dividido en tres nuevas religiones o ramas de la religión del judaísmo. El hombre siempre tiende a convertir ¿qué? Todo lo que recibe de Dios en religión. Porque tienen una mentalidad religiosa. No han sido transformados en su mentalidad a una mentalidad de reino, a la mente de Cristo. Fíjense que igual pasó cuando Jesús trajo el evangelio del reino. Trajo el reino y trajo el evangelio del reino. ¿Qué fue lo que hicieron? Convirtieron el evangelio del reino en una ¿qué? En tres religiones. La primera, el cristianismo. La segunda, la religión evangélica protestante. Y la tercera, la religión del mesianismo. ¿Qué es el mesianismo? Es el mismo judaísmo, lo único que le cambian es que en el judaísmo no se acepta a Jesús como Señor y Salvador, no se reconoce que Él es el Mesías. Ellos siguen esperando, los judíos siguen esperando al Mesías,
y por eso el anticristo, el falso Mesías, los va a engañar, que es Satanás mismo encarnado. Y se sentará en el templo como Dios. El hombre de pecado también se le llama. Serán engañados por eso, porque ellos, el judaísmo no cree que Jesús, el Mesías, vino, que era Jesús, el Hijo de Dios. Y el mesianismo sí cree que Jesús vino, que Jesús, el Mesías, vino. Entonces es la diferencia entre el judaísmo y el mesianismo. Diga conmigo, 3 religiones. Esa tendencia del hombre a convertir toda la religión. Pero el evangelio del reino no es religión. Según, vamos a, aquí sí necesito que me ayuden, pero necesito que alguien esté aquí cerca, que se escuche aquí cerca de la grabación. Según de Corintios 3, del 13 al 18. Según de Corintios 3, del 13 al 18. Que alguien me lea aquí rápidamente este texto, este pasaje, pero aquí cerca, que se escuche en la grabación. Según de Corintios 3, del 13 al 18, no todos al mismo tiempo, no tan rápido. Qué diligencia. Tremendo. Según de Corintios 3, del 13 al 18. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Para el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuándo se qué? Se conviertan al Señor. El velo se quitará. El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Ahí está clarito. Pablo lo explicó ahí clarito. Es decir, que la gente que vive en religión, la mayoría no están ¿qué? Convertidos al Señor. Porque si se hubieran convertido al Señor, hubieran nacido de Dios. Y cuando usted nace de Dios, aunque todavía esté por ahí embolatado en muchas culturas, muchas subculturas, sin embargo, usted va a tener una revelación del reino, aunque sea mínima. ¿Sí o no? Y este es el fundamento que el nuevo orden mundial quieren hacer, a levantar una religión, pero a través de mandamiento de hombre. No espiritual. Así es. Pero entonces, ¿qué es el punto que quiero llegar? Que lo que estábamos acabando de leer aquí es que la gente tiene un ¿qué? Un velo religioso. No se les ha revelado el reino. No se les ha revelado el reino. Tienen un velo. Y cada vez que se acerquen al antiguo pacto, a la ley, ellos ven en letra de la ley, no ven el espíritu de la ley. El velo está puesto sobre ellos. Cada vez que se acercan al antiguo pacto, tienen un velo y lo ven todo de religioso. Ven todo de religión. Y esto va a quedar en YouTube para que mucha gente lo pueda. Usted tiene que agregarse allí al canal de Ben Jiménez. Tiene que agregarse y darle me gusta. Tiene que darle y compartírselo en las redes a otras personas cuando lo publique en el Facebook y en YouTube. Usted se lo pueda transferir a otras personas, porque en esto necesitamos que la gente lo conozca, que la gente lo escuche, que la gente no se ha convertido al Señor cuando vive en una subcultura religiosa. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, no se han convertido al Señor. Cuando se conviertan, el velo se les quitará. ¿Aló? Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu, el Señor hay libertad. La gente sale de la religiosidad. La gente sale del legalismo. ¿Aló? Entonces, ahora está el otro grupo de los que hemos nacido de Dios, pero todavía tenemos mucha subcultura en nuestra mentalidad, y con la palabra es que se quita esa subcultura religiosa. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de Dios? Porque el reino de Dios
que de alguna manera lo hemos entendido, así sea poquito, que con esta enseñanza se nos ha ampliado el panorama de la revelación del reino que teníamos. Se nos está ampliando el panorama, pero necesitamos seguir hablando del reino para que usted se le aclare completamente y tenga una mentalidad de reino, tenga la mente de Cristo, tenga una mentalidad de reino, porque cuando le viene la revelación del reino, usted se le aclara todo y dice, pero se necesita que aquellos que ya se han convertido al Señor, que han nacido de nuevo en su espíritu, se les siga revelando el reino y quitemos completamente esa mentalidad de culturas paganas, de cultura religiosa, de cultura según los sistemas del mundo, y podamos vivir según la cultura del reino. Ahora, con mucho dolor, pero quien está muy asentado a una subcultura religiosa, aquí lo dice la palabra, lo dijo Pablo, cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará. Necesitan convertirse al Señor para que el velo se les quite. ¿Cómo? Para que se le revele el reino. Correcto. Ajá. Felipe estaba ahí y dijo el Espíritu Santo le dijo, vaya por el camino de una casa, hay un trabajo para ti, y él en el Espíritu fue hijo de Cristo. Amén. Y evangelizó y discipuló al eunuco y lo bautizó. Que algunas personas piensan que eso tiene que dar una cátedra de tantos años. No. Un discipulado básico y se bautiza a la persona. Pero que la persona verdaderamente haya creído en el Señor.